Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a miércoles 27 de septiembre y como os prometí ayer, hoy toca ver las acciones que me han pedido, que se han ido acumulando de los miembros del canal en los últimos días. Así que vamos a empezar con Mancoan, que nos pide Cox Energy, además vamos a ver a Eli78, que nos pide Fuel Cell, Tosago Santos, que me lo ha pedido 2 veces, no me olvido de nadie, si no os contesto los mensajes es porque os tengo guardado para haceros vuestras peticiones, ¿vale? No es porque os haya ignorado ni muchísimo menos, simplemente no os contesto, lo digo por Tosago Santos, que me lo ha pedido 2 veces pensando que es que no lo he leído. Nos pide Metro Bacesa. Vamos a ver quién más. Tenemos por aquí, bueno, aquí tenemos a Marces, que nos pide un tutorial que intentaré hacerlo este fin de semana sobre cómo ver los fundamentales en TradingView, que por supuesto que sí. Asito, que nos quiere, que me habla sobre, bueno, pues cómo va el canal y la apertura del segundo canal. Por ahora, visto todas las peticiones que habéis tenido todos, en teoría no va a haber segundo canal con vídeos pequeñitos. Lo que sí voy a intentar hacer son vídeos pequeñitos, los pone como short en YouTube para que podáis verlo todos. También tenemos a Sarab, que nos pide Mafre, que las tiene compradas a 1,57, muy buen precio. Espero que haya sido porque me hayas visto en algún que otro vídeo sobre esa zona del 1,57, que es una zona estupenda. Y te recomiendo que por ahora no deshagas posiciones. También nos lo pide Lionel Rodríguez, que nos pide Legend, que es Legal and General. También es una empresa bastante peculiar, ahora la vamos a ver. Eugene77, mira, aprovechando que ayer vimos a RM Holding, hoy nos toca ver Nvidia, que es muy interesante. Y luego vamos a ver Endesa. ¿Por qué? Porque Endesa nos la pide nuestro miembro, me la ha pedido por lo menos Guillén Orfi, nos la ha pedido por favor que se la traiga, me la ha pedido por Twitter, así que se la voy a traer. Dice, podrías analizar Endesa, hace un mes que no la traes y me tiene aburrido. Llevo invertido 3 años y todo lo que ofrece en dividendos lo va perdiendo en valoración. Estoy por salirme en pérdidas y olvidarme de ella. Muchas gracias. Pues sí, eso es uno de los problemas que tienen las empresas que entregan dividendo sin ofrecer crecimiento. Porque mucha gente os vende la moto en Twitter, en Facebook, en muchos sitios de estos donde, bueno, pues viven de suculentos dividendos y es todo fachada, en el 99,9% de los casos es todo fachada y mentira. Por supuesto que sí, porque si a ti te dan 1.000 euros en dividendo, ya te puedes hacer a la cuenta de que en tu valor te van a quitar 1.200, 1.300 euros tranquilamente de dividendo. Aparte que le tienes que pagar la plusvalía, que no es plusvalía, a Hacienda. Así que haceros cuenta de cómo sale la rentabilidad, ¿eh? Por eso siempre he dicho muchas veces, cuidado con estas acciones que entregan mucho dividendo, como por ejemplo Endesa, donde ofrecen poco crecimiento, mucho dividendo, la mayor parte del dividendo se lo llevan ellos, la mayoría de ellos, las manos fuertes, que las tienen compradas a 30, 40, 50 céntimos, 3 euros. Cuando tú las has comprado, por ejemplo, a 20, a 18, a 19 euros por acción, tú te llevas una miseria de dividendo, ellos están forrando y la empresa les importa 3 cominos, ¿vale? Eso es lo que suele pasar en estos casos. Bueno, pues vamos a empezar ya. Bueno, no lo he dicho, pero si has llegado nuevo al canal y te apetece, suscríbete, activa la campanita y si quieres agradecer el trabajo con un like es más que suficiente. También puedes hacer como toda esta gente que forma parte ya de Cosas de Bolsa, son miembros. Si quieres hacerte miembro, bueno, pues aquí abajo, debajo del vídeo, al lado del titulito, hay un botón que pone unirme y si no, en la descripción del vídeo, en el primer enlace. Yo creo que ya no cabemos más en el grupo, ya somos muchos. Por mí, podríamos ya hasta cerrar solo el canal con los miembros del canal. Bueno, vamos a empezar ya con Cox Energy. Bueno, es una empresa que, pues ya veis el gráfico, es muy pequeñita, lleva muy poquito cotizado, el gráfico es el que es, no se puede decir gran cosa. Lo único que podemos ver son los fundamentales. Vamos a ver, tengo que resetear el vídeo no el gráfico, y lo vamos a ver ahora en el informe financiero, donde, bueno, pues lo primero que podemos ver en informes es que es una empresa que lleva muchos trimestres perdiendo dinero. A medida que ha aumentado los ingresos, también ha aumentado los demás niveles y ahora sí, ahora está ganando un poquito. Tampoco es una cosa exagerada. 2 millones de euros. Si nos vamos a resumen en números, vemos que se pierde y este es el primer trimestre en el que tan solo se ganan 2 millones de euros. Es una empresa pequeñita, muy pequeñita, pues está en el ground y en el alternativo, ¿vale? Mucho cuidado con este tipo de empresas, ya lo he dicho varias veces, lo voy a decir una vez más, no están sujetas a la regla de los 2 meses.
están sujetas a la regla de los 12 meses. Si decides hacer recompra de acciones y vender con pérdidas, acuérdate que no te vas a poder desgravar nada hasta que no se cumplan esos 12 meses. Cuidado, ¿eh? No son 2 meses, son 12. Bueno, pues es una empresa que capitaliza 303 millones. Es una auténtica salvajada. Una empresa que lleva 8 trimestres perdiendo dinero. 8 trimestres perdiendo dinero. Y en este gana tan solo 2 millones. Capitalizar esto es una auténtica salvajada. Por ejemplo, yo diría que tendría que estar capitalizando por debajo de los 50 millones. Es decir, 6 veces menos de lo que vale ahora, para que os hagáis una idea. Así que muchísimo cuidado. Un dato muy interesante es que el 84% de las acciones están en manos fuertes o por lo menos de personas que no se quieren deshacer de ellas, con lo cual es un dato muy interesante y está bastante bien, pero los datos fundamentales son bastante malos. Fijaros, aquí tenemos un resumen de los fundamentales del periodo 2022 y está todo en rojo, o sea, cuidadito, ¿eh? Luego, los datos fundamentales en cuanto a la deuda y demás están bastante bien. Fijaros que deuda tan pequeñita, aparte de bajar del medio millón de euros, tenemos en el 2022, bueno, pues un efectivo en caja de 6,53 millones. Nos desvirtúa un poquito el tamaño de estas indicaciones, porque la verdad es que si no estuviesen los datos del 2019 podríamos hacer ver que esta empresa tiene más de 13-14 veces en caja lo que se debe, pero tiene un flujo de caja negativo. Fijaros que el flujo de efectivo disponible es negativo, se pierde en torno a 4,4 millones de euros. Y eso es lo que me hace a mí pensar si esta empresa es buena o mala. Es bastante mala. Yo en esta empresa no metería dinero por ahora. Tendría que tener por lo menos 4 trimestres en beneficio con el negocio estable, que como vemos en los propios informes los ingresos están creciendo, pero no están estables. Fijaros como tenemos aquí, totalmente de acuerdo en que nos falta muchísima información, nos faltan muchos trimestres, pero por eso os digo, hasta que no haya 3, 4, 5 trimestres con beneficios, con los datos estabilizados, yo no toco absolutamente ninguna empresa. Ni muchísimo menos me arriesgo, porque eso es más un casino que una inversión, y menos con este tipo de gráficos en los que no podemos sacar absolutamente ninguna información. Con lo cual, esta empresa ahora mismo, desde mi punto de vista, si mantenemos esa estabilidad en gano un trimestre, pierdo durante 4 o 5, podríamos estar hablando de una empresa que podría estar cotizando a 25-30 céntimos y ahora mismo está a 1,74 €. Máxima precaución con este tipo de empresas. Cuidado, se las prometen muchas. Yo soy experto en traer en el canal acciones de este tipo que me las pedís mucho y otras que las traigo yo para demostraros que nos engañan muchísimo. Nos venden empresas de futuro que son maravillosas y estupendas y luego no valen nada. No valen nada. Acordaos siempre de Jaydanet. Poneros el gráfico de Jaydanet, que no me sale. ¿Vale? Cuidadito, ¿eh? Vamos ahora con... ¿cómo se llama esta empresa que no me sale ahora? El Fuel del Nasdaq, ¿vale? Es una empresa que también ha tenido un repunte estratosférico en el 2021. Muchas veces vemos este gráfico así y no nos damos cuenta de lo que estamos hablando porque está en lineal, pero fijaros, yo que no me salen las palabras, no sé qué me pasa, el Fibonacci lo he trazado en torno a los $300. $300 aquí abajo. Ha llegado a cotizar en torno a los $11.000. Ha superado los $11.150, para que os hagáis una idea. Es decir, se ha multiplicado prácticamente por 3 veces y media. Casi 4 veces el valor de la acción. Hay que tener muchísimo cuidado con estas empresas. Vienen unos calentones enormes. Muchas veces, pues como decimos, están haciendo valoraciones muy importantes sobre futuros que luego no se cumplen, acuerdos millonarios que luego no son para tanto y demás, ¿no? A partir de ahí viene una caída repentina increíble, donde pasamos de los 11.000 euros a prácticamente 3.500 millones, 3.500 euros, dólares, que estamos en el Nasdaq, y sigue la caída gotita a gotita hacia abajo. Y todavía no hay absolutamente ninguna señal que podamos determinar como un apoyo interesante. Fijaros que aquí, esta estructura que estábamos viendo aquí, que lo tenéis en los tutoriales, podría ser el primer punto de apoyo para una entrada interesante, pero es que no ha dado absolutamente ninguna oportunidad. Fijaros que las divergencias sí se estaban activando, teníamos una forma de V, nos faltaba un piquito aquí abajo, ataque directo a la media de 200 sesiones, estrechamiento de medias y al final no da absolutamente ninguna entrada, con lo cual podemos decir que es una empresa bastante fiable en estos asuntos, ¿vale? En estos asuntos, es decir,
entradas fiables y salidas fiables no hay. Hay que tener mucho cuidado con estas cositas, no las hay. Pero es un dato muy interesante, que estos movimientos, que por cierto habría que aprovecharlos, son movimientos que van desde los $1.800, por ejemplo este de aquí, $1.800, hasta $2.500, es decir, 700. Un 40% de subida. Por muy pequeñito que parezca este impulso, aquí hay una subida del 40%. Fijaros en este último, donde teníamos unos $2.350, ha llegado hasta 3.500. De 2.300 a 3.500 van $1.200, es decir, una subida de un 60% en este impulso de aquí. Es muy muy interesante, mucho, pero es una empresa muy muy peligrosa. Es muy muy peligrosa, hay que tener mucho cuidado porque sigue en caída y no se le ve freno por ahora. Tenemos las medias separadas casi homogéneamente, las 4 apuntando hacia abajo, no hay divergencias clarísimas en el MAC, así que simplemente toca esperar para una buena entrada. Todo indica, según el tamaño y la separación de las medias, que no ha cambiado en exceso en los últimos 2 años, que va a perder absolutamente toda la subida. Es decir, es bastante probable que vuelva a la zona de los $300 y en algún momento tengo que tomar yo el Fibonacci, pero puede ser que no sean los mínimos históricos, hay que tener mucho cuidado. Pero estos impulsos alcistas habría que pensar en aprovecharlos, ya que estamos dentro o estamos pensando en entrar. Es muy muy interesante, un impulso de un 40, un 60, un 70% de beneficio es muy muy interesante, con mucho más miedo que vergüenza, mucho más miedo, Si decidimos entrar con muy poquito dinero, muy poco, lo que nos dé para comprar una o dos acciones a estos precios, que ya es una locura, como mucho, y a partir de ahí simplemente esperar, con un buen stop loss sin mirar atrás. Si nos echa el stop loss, no miramos atrás, nos ha echado y punto, a otra cosa. Ahora, eso sí, en el momento en el que empieza a subir, take profit y asegurando ganancias. Vamos ahora con Legal & General. Y bueno, pues es una empresa bastante interesante, donde bueno, pues entrega un dividendo muy suculento, como nos dice nuestro amigo. Fijaros aquí, estamos hablando que esta empresa está en... Espera, que voy a resetear el gráfico para que nos lo determine. Sí, lo tengo en el británico. Vamos a resetear. Estamos en libras, ¿de acuerdo? Aquí está. Ajusto. Ahí está. Bueno, pues tenemos un par de dividendos este año 2023, donde entrega 5,71 libras. Y esta de aquí, que son prácticamente casi 14 libras por acción. Una empresa que está en torno a 224 libras ahora mismo, un precio muy alto, ahora lo vamos a ver en el gráfico, pero prácticamente nos entregan unos 19 libras en lo que va de año. Prácticamente es un 8 y pico % del valor de la empresa, o sea que está bastante bien. Pero fijaros dónde está el gráfico. Tenemos un ataque del Fibonacci hasta el 100%, retroceso por debajo del 61%, que es este nivel de aquí, y luego a partir de aquí ya no hay ningún ataque al 61%, con lo cual nuestro máximo para determinar el Fibonacci es este punto. Tenemos un ataque al 100%, lo supera y no puede con él. Esto es muy curioso, esto os tiene que recordar ya al caso de ArcelorMittal, ¿vale? Si no puede en el primer o en el segundo ataque superar el 100% y lo pierde una y otra vez, cuidado. Pero si además tenemos una zona abovedada, como es este caso, algunos expertos le llaman, bueno, pues la taza invertida, ¿verdad? Con asa puede ser a derecha o izquierda. Bueno, pues en este caso, siempre que veáis un gráfico abovedado, donde ha habido un ataque al 100% y no ha podido, bueno, pues esto indica caídas. ¿Hasta dónde? Bueno, pues no está muy claro hasta dónde podría ser, pero podría ser hasta los 151 libras, que no es ninguna locura y sería el 61,8% de Fibonacci. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado. Sí, son empresas buenas que entregan un dividendo suculento, pero la pregunta es, ¿y lo puede pagar? ¿Puede pagar ese dividendo? Bueno, pues simplemente viendo los resultados que tenemos, bueno, pues el estandarizado del primer semestre fueron 5,04 libras por acción. Al día siguiente, a los 2 días, entregaron 5,71. Sí, a cargo del 2022. Ya, pero es que si el año que viene queremos cobrar dividendo, este tiene que ser muy prometedor. Si nos vamos al del primer trimestre, efectivamente, bueno, pues son casi 18 libras por acción, pero bueno, es que el dividendo fueron 14 libras prácticamente. Así que aquí sobran 3 libras, pero vamos muy justitos con el pago con los dividendos. Y luego viene la otra mitad del año, donde entrega otros 2 dividendos,
muy parecidos a los dos primeros, es decir, en torno a 13-14 libras y luego uno de 5 y pico libras. Por ahora está perdiendo la partida, hay que tener muchísimo cuidado con estas informaciones. Y es que fijaros cómo tenemos los informes financieros, es decir, una empresa que bueno, pues lo ha pasado bastante mal en el primer semestre del 2022 y en el final del 2022, ahora vuelve otra vez a beneficios y a ingresos positivos. Y bueno, es una empresa que factura bastante dinero. Fijaros que en los últimos 12 meses, el TTM, ¿verdad? Los últimos 12 meses son 1.430 millones de libras de Gran Bretaña, libras, vamos. Así que está bastante bien. Pero hay que tener mucho cuidado con esos dividendos tan estratosféricos. Fijaros el PER, prácticamente 10, casi 10 de PER, pero es que el PER en los últimos 5 años está en 7,54, 9,85, 12,75, 9 y pico, 6,91, con lo cual quiere decir que estamos en la parte dentro del rango normal, en la parte superior, es decir, no está barata. Y fijaros el dividendo, lo que hablábamos, un 8,72. Las acciones, la mayor parte de las acciones es capital flotante, no está sujeta a manos fuertes y eso, bueno, pues le da mucha volatilidad. Fijaros ahora bien en los números, el dividendo, ¿qué nos cuesta el dividendo? Bueno, pues el 81%, más del 81% de los beneficios se van a pagar el dividendo. Todavía está en verde, quiere decir que hay dinero por ahora de sobra para poder pagar ese dividendo. Y llama muchísimo la atención la mejora del free cash flow, donde se multiplica por muchísimo en el año 2022, donde la deuda se mantiene bastante estable, tampoco es una deuda muy grande para esta empresa, estamos hablando de 5.500 millones de libras. Fijaros que los últimos 12 meses, donde no ha sido los mejores en el 2022, los 3 últimos, y sin embargo ya son 1.430 millones de libras, con lo cual gana suficiente dinero como para pagar la deuda en poco tiempo. En 2 años, 2 años y medio sería capaz de pagar la deuda manteniéndose ese ritmo. Pero es que además tiene un efectivo de 4.830 millones de libras, con lo cual está prácticamente desguazada la deuda, no tiene ningún problema de solvencia y llama muchísimo este free cash flow. Con lo cual es una empresa muy interesante, donde podemos ver que los números son muy interesantes, paga un muy buen dividendo, muy buen dividendo, pero está bastante cara y presenta, bueno, pues un aspecto bastante feo en el técnico, con lo cual si baja hasta el 61.8, es decir, en torno a las 150 libras, sería el momento de pensar en una muy buena entrada, ¿vale? Siempre cada uno con moderación podrá dar mejores oportunidades, pero eso es lo más lógico, ir a buscar estos niveles, es de 1,8. Ha fallado toda la estructura y marca debilidades, así que con mucha precaución. Vamos ahora con Mapfre, esa empresa que yo siempre recomiendo para mantener en cartera, en la parte de la cartera del dividendo, pero no a cualquier precio. Por ejemplo, lo que ha hecho nuestra amiga comprando 1,57 es un precio maravilloso para Mapfre. Cualquier compra por debajo de 1,60 €, me habéis oído en los viejos vídeos, yo que sé, de hace, no sé, un año, más o menos fue por septiembre del 2022, más o menos por ahí. Hará un año que lo llevo diciendo. Mapfre es una empresa estupenda, pero no a cualquier precio. Por debajo de 1,60 € se puede empezar a comprar con bastante tranquilidad. Tiene un PER ahora mismo más elevado, pero cuando estábamos en esas fechas tenía un PER 5, PER 6 y estaba dando bastantes beneficios. Siempre tiene pues sus altibajos, lógicamente. Más siniestralidad, incendios en no sé dónde, terremoto en no sé qué país, pues siempre le afecta, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿está en precios buenos? No está en precios buenos. Ahora no recomiendo comprar Mapfre ni loco, pero tampoco te puedo recomendar venderla, ni muchísimo menos. Simplemente hay que mantener. Fijaros que ha superado el 100% del impulso anterior, que estaba en torno a 1,81 €, y llegado más o menos a esos precios, pues ha comenzado a oscilar, rebotando en la media de 200 sesiones, y a partir de ahí ha vuelto a haber otro pequeño incremento. Tenemos ya las medias en una apertura que esperemos que se mantenga así, que no se abra en abanico, sino que se mantenga en paralelo, y a ver si somos capaces para el principio del 2024 ir a atacar los 2,11 € aproximadamente, que es donde está el 138,2 de Fibonacci. Ahí, en ese precio, habría que empezar a deshacer posiciones. Hay que pensar ya en deshacer posiciones en torno a ese precio, pero todavía le queda. Si no hay ninguna mala noticia, si no hay nada, un revulsivo que haga bajar la cotización, por supuesto,
yo mantendría posiciones hasta este precio, 2,11 € aproximadamente. Ya son precios prepandémicos, en la parte alta prepandémica, con lo cual no estamos hablando absolutamente de ninguna ganga. No estaríamos hablando de ninguna ganga. Si ya todo desaparece, ya todos los factores desaparecen, pues entonces estaríamos vuelta otra vez a empezar y tendríamos ya que empezar a pensar en entradas por debajo de 1,70 €. De 1,70 €. Es bastante difícil volver a ver a Mapfre por debajo de 1,60 €. Que lógicamente se verá, ¿cuándo? 1 año y medio, 2 años, finales o mediados de 2024 si viene una gran crisis a nivel mundial, por supuesto que sí, pero bueno, hay que aprovechar esas ocasiones cuando estaba por debajo de 1,60 € para comprar sin miedo. Estamos hablando de buenas empresas con un buen dividendo y ahora pues toca esperar, deshacer posiciones, dejar unos cuantos trimestres y volver a comprar, pero ya esta vez pensando más en la horquilla de 1,70 € a 1,60 €. Vamos ahora con esta empresa, Metro Bacesa, que yo siempre no sé por qué lo digo al revés, yo digo Metro Bacesa, pero es al revés, Bacesa, no Facesa. Bueno, pues esta es una empresa que deja mucho que desear. De hecho, prácticamente no la he traído nunca en el canal, si no me la habéis pedido, porque es una empresa que casi siempre está perdiendo dinero, entrega un dividendo demasiado elevado, se le ve el plumero directamente para qué quieren el dividendo y simplemente, bueno, pues viendo los fundamentales de la empresa, tengo que resetear el gráfico, pues no me va a dejar. Ahí estamos. Bueno, lo que llama la atención es que la mayor parte del capital está en manos fuertes, ¿no? Con lo cual quiere decir que tiene una volatilidad más o menos pequeña, donde hay muchísima mano fuerte que se está asegurando el dividendo. Capitaliza casi 1.100 millones y fijaros que tenemos un EPS básico negativo en TTM, es decir, los últimos 12 meses, con lo cual estamos perdiendo dinero, bastante dinero. Fijaros ahora el esfuerzo que hace para pagar el dividendo, todo en rojo. Le está costando el dividendo para pagar esta empresa, para pagar el dividendo, le está costando el 240% del beneficio anual. Fijaros, no es ninguna broma, ¿eh? Se están gastando muchísimo más dinero en dividendo que en lo que ganan. Fijaros también en la deuda, se dispara en el 2020, como es lógico, en muchas empresas le ha pasado lo mismo, no es que sea una deuda brutal, estamos hablando de 400, en torno a los 400 millones, cierra el 2022 con unos 350 millones, lo cual es una reducción significativa de la deuda, pero fijaros la caja, 130 millones, 68 millones, 78 millones. Tenemos una caja bastante pequeñita con respecto a la deuda y un free cash flow que veníamos de un dato negativo en el 2020, ahora se sitúa positivo en torno a 211 millones en el 2022, pero fijaros el esfuerzo que está haciendo para pagar el dividendo. Es una auténtica locura. Ahora fijaros los números. Veníamos de una empresa que en el 2021 estaba remontando a la crisis del COVID y bueno, pues nos toca un 2022, un cuarto trimestre del 2022 duro para Metro Bacesa y bueno, pues el 2023, el segundo trimestre también ha sido bastante duro, con lo cual tenemos una empresa que gana o muy poquito dinero o pierde bastante dinero. Fijaros que cuando gana estamos hablando de 8, 10, 1, 4 millones por trimestre, con lo cual es muy poquito, estamos hablando de 20, 25 millones en el mejor de los años y sin embargo cuando pierde bastante. Fijaros aquí ha perdido 40 millones, 3,6 negativo, 31 millones, bueno, y esto hace que en los 12 últimos meses haya perdido casi 71 millones de euros. Vale, ¿y esto qué quiere decir? Pues que teniendo esas cuentas, ¿qué es lo que hace la empresa? Bueno, pues te entrega un dividendo de 33 céntimos por acción. Con esos números. Con un 2022 bastante difícil, con un 2023 que empieza regulero y por el segundo trimestre va bastante mal, y te entrega un dividendo. Es muy desconcertante, ¿verdad? Son empresas que, bueno, pues están para lo que están. Pasa un poquito como Endesa. Tú paga dividendo, que yo soy el que me llevo la mayor parte porque tengo las acciones compradas a precios irrisorios y luego, bueno, pues el que venga detrás que aguante con la empresa. Yo no lo voy a hacer. Así que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de empresas. Nunca me veréis traerla al canal o aconsejándola porque son una auténtica estafa. Una auténtica estafa. Fijaros la caída que lleva desde 2018, acumulada, caída, estábamos hablando de unos precios de en torno a 11 euros por acción.
toca los mínimos en torno a abril de 2020 y octubre del 2020, que es donde empiezan a rebotar muchas de las empresas, sobre todo las americanas, de forma exponencial. Y aquí, en torno a los 3,20 €, pues se decide parar el precio. Tenemos informes negativos, por supuesto, en todos los puntos. No se ha dejado de perder dinero en ninguno de estos trimestres. Y sin embargo, ahí empieza una gran remontada. Un ataque a la media de 200 sesiones, estrechamiento de las medias en tiempo récord. Ya estaréis acostumbrados a que os explique estas cosillas, ¿verdad? Donde tendría que haber un tiempo de asentamiento, estrechamiento y ataque a la media de 200. No, aquí no. Aquí directamente ataque a la media de 200 sesiones, estrechamiento de medias en un trimestre y a partir de aquí a volar. ¿Por qué? Pues no lo sé. No lo sé. No comprendo muy bien cómo son capaces de mover las empresas que valen tan poco como esta, de esta forma tan exagerada, ¿verdad? Donde, pues no lo he dicho, estamos hablando de una empresa que está capitalizando, pues así lo he dicho, 1.100 millones de euros. 1.100 millones de euros perdiendo 70 y en el mejor de los años ganando 20-25 millones. No tiene absolutamente ningún sentido, porque si nos pusiésemos en el mejor de los casos, donde gana, yo qué sé, 25 millones en este año, por ejemplo, sería un escándalo. Bueno, pues estaríamos hablando de un PER 40, y al mismo tiempo gastándonos un dineral en dividendo. No tiene absolutamente ninguna lógica. Yo en este tipo de empresas, yo descarto cualquier tipo de entrada, no me gustan un pelo, pero si tienes que recuperar el dinero por alguna entrada pasada o lo que sea, bueno, pues ahora mismo, pues mira cómo tenemos el técnico. Ha subido y sin embargo ahora está marcando pequeñas divergencias ya desde este punto. Fíjate en los máximos cómo suben, divergencias bajistas claramente en el MAC y la primera vez que la media de 20 sesiones baja por debajo de la de 50 y se mantiene el precio por ahí. Quiere decir que se está volviendo otra vez a juntar las medias con el precio, pero está siendo demasiado deprisa. Esto no es natural, no es un movimiento natural, porque fijaros dónde está la media de 200 sesiones. Aquí hay muchísima prisa. No tengo ni idea de para qué, ni por qué, pero hay mucha prisa. Espero que esto sea un impulso alcista, lo dudo, espero que sea un impulso alcista, porque un estrechamiento de medias con un precio oscilante entre ellas no nos dice hacia dónde, pero sí que va a haber un movimiento repentino y hay que tener mucho cuidado. Elige muy bien tus puntos de entrada y tus puntos de salida y ten muchísimo cuidado, porque lo mismo te sube un 100% como que te baja un 100% en los próximos 3 meses, y si no tienes un buen stop loss puedes ver caer mucho tu capital. Cuidado. Nvidia, bueno, pues Nvidia, el comentario es curioso porque no lo recordaba. Dice Eugen77, dice: muy buen análisis como siempre, si puedes echar otro ojo a Nvidia, porque ya la he traído en varias ocasiones. Yo no sé si está entrando un poco en lateral, como dijiste en su momento, podría hacer. Dice: lo normal es que entre en lateral, porque es una empresa muy buena, que ha tenido un ataque alcista en torno al 100% del impulso anterior, con un retroceso por debajo del 38,2 de Fibonacci, pues una auténtica salvajada. Ya marcaba divergencias aquí marcadas en la antigüedad, en el siglo pasado. Bueno, pues una empresa que también entrega un dividendo, bueno, pues muy modesto, muy modesto, o sea que por dividendo no es. Y de repente, cuando tiene que atacar el 100%, nos llegan unos resultados fantásticos y maravillosos, donde crecen todos los sentidos un 20%, un 30% de ingresos, lo que sea, y bueno, pues directamente se va a atacar el 138,2 sin hacer paradita en el 100%. Eso es no una anomalía estadística dentro del técnico, pero sí es una auténtica salvajada, donde, bueno, pues solo podrían ser hechos por empresas como Nvidia, Apple, Amazon y demás. No tiene mucho sentido este pedazo de gap con esos resultados que fueron maravillosos, pero es que el interés ha sido enorme. A partir de este punto empieza a marcar unas divergencias salvajes. Fijaros, qué divergencias más salvajes. Y se mete en sobreventa con esta caída de aquí hasta la media de 100. O sea, esto es una auténtica salvajada. Y esto, bueno, pues puede indicar que podría haber un ataque a los $520, que es el 161,8 de Fibonacci, pero seguramente lo que nos va a hacer es mantenernos en un lateral tedioso. Es una muy buena empresa para entrar a precios lógicos, como era en este punto de aquí de la divergencia. Cualquier entrada por debajo del 50% de Fibonacci para esta empresa es maravilloso desde el último punto alcista.
desde el último impulso alcista, perdón. Estamos hablando, bueno, pues de entradas en torno a $185, otra entrada en torno a $150, y a partir de aquí, donde marca divergencia, bueno, pues otra pequeña entrada que estaría muy cerca del 23.6, en torno a $105. Fijaros qué locura, entrada a 185, entrada a 150, entrada a 110, por ejemplo. Es una auténtica locura. La primera entrada prácticamente has perdido un 40% si no has vendido. Un 40%. Pero hay que confiar en este tipo de empresas. No es cualquier cosa, no es Metro Bacesa. Estamos hablando de Nvidia. Con unas caídas muy prolongadas, pero que normalmente suelen ser fiables. Y a partir de aquí, ataque a la parte superior del 100%, se la salta y directamente nos lleva a precios de casi $500 por acción. ¿Dónde están las 40% de pérdidas? Fíjate, aunque solo hubiésemos hecho una entrada en 185, prácticamente multiplicaríamos por 2,5 nuestro capital. Es muy interesante. Y con todo esto, es mucho más interesante que en este punto de aquí se ponga a hacer una pequeña oscilación, que puede durar entre 6 meses y 1 año y medio, tranquilamente, como le pasó en 2 ocasiones a Tesla, o como le pasó a Amazon, o como le pasó a Apple o a Microsoft, que ya lo hemos traído muchas veces en el canal. Y a partir de aquí, eso es lo más lógico. Luego analizaremos los fundamentales y viendo los fundamentales diremos, pues está carísima o todavía le quedaría un impulso alcista. Pero queda muchísimo tiempo. Necesitamos por lo menos, como mínimo, otros 6 meses de lateral para poder llegar a tomar una decisión. Lo que sí está claro es que nunca había estado tan separadas las medias móviles. Y eso significa dos cosas. O caída gorda, que yo creo que va a ser que no, porque por ahora no tiene malos datos, o, bueno, tenemos la divergencia bajista, pero malos datos en fundamentales no tenemos. O una oscilación lateral esperando a que la media de 200 sesiones vuelva a incorporarse y se vuelvan a estrechar. Es que con esta subida de aquí de 2021 ni siquiera llegó a separarse tanto como están ahora. Así que cuidadito con Nvidia, no entremos a estos precios que no tienen absolutamente ningún sentido. Bueno, por último tenemos a Endesa, esa empresa que os comentaba que entrega dividendos sí o sí, pase lo que pase, independientemente. Tiene buenos beneficios, y los fundamentales no son malos. Pero es una empresa que se gasta muchísimo dinero en un dividendo cuando se lo podía gastar en remodelar, por ejemplo, las redes, el reparto de la energía, ahorrarse muchísimos costes, invertir en tecnología, invertir en hidrógeno verde, que posiblemente sea la siguiente revolución, invertir en energía ecosostenible, yo qué sé, lo que mismo que está haciendo Iberdrola, que le va tan bien. Bueno, pues no, prefieren repartir un dividendo demasiado elevado desde mi punto de vista. Y eso, que si no recuerdo mal, creo que fue en el 2017-2018, sacaron un comunicado diciendo que lo iban a controlar, porque en aquella época yo creo recordar que pagaban un dividendo en torno a 1,45, una cosa así. Bueno, pues ahora están entregando 1,28. Ninguna broma, 1,28 euros por acción cuando está capitalizando a 19,40 en precios muy elevados, o sea que cuidadín. En cuanto a los fundamentales de Endesa, tengo que resetear el gráfico, nos vamos a los informes financieros y como vemos el capital está muy controlado por las manos fuertes, es decir, gente que está aquí, bueno, por a largo y por dividendo. Fijaros ahora bien en el esfuerzo por dividendo, estamos hablando del 54%, sí, pero es una empresa que necesita renovarse cada 2x3, invertir muchísimo en tecnología y renovar muchísimas plantas. Cuidado con esto. Y miraros la tremenda deuda. ¿Esto qué significa? Hombre, a nadie se le ocurre crecer a base de generar deuda y muchísimo menos en el año 2022 y 2023. Esta deuda está creciendo de forma exponencial. Me recuerda los mejores años de Celnex, por ejemplo, donde empezaron a crecer en forma de deuda y ahora están pagando las consecuencias. Endesa es lo que le está pasando. Generan deuda, pagan en dividendo, no están invirtiendo lo suficiente en crecimiento y tecnología, pero el dividendo lo tenemos asegurado. Bueno, pues es lo que pasa, que luego vienen las caídas fuertes y nos asustamos. Es una empresa para no comprar a cualquier precio, como cualquiera, pero Endesa hay que ser un artista para comprar bien Endesa, un muy buen artista para salir de Endesa con buen capital y aún encima con un buen dividendo, porque es bastante peligrosa. Fijaros, el cash flow se ha reducido bastante en los últimos años, la caja prácticamente no se ha movido, tienen a finales de 2022 871 millones y fijaros, de 244, 223, 400, 700,
871 millones de caja, frente a una deuda que ronda los 18.500 millones de euros. Es una auténtica salvajada. Eso sí, los márgenes, donde veíamos unos márgenes un poquito más abultados, este segundo trimestre del 2023 son un poquito más cortos, más pequeñitos, debido al descenso del precio de la energía, como es de esperar en muchas de las eléctricas. Así que en Endesa es bastante difícil, viendo cómo está el gráfico, viendo cómo están los fundamentales y viendo cómo está el precio de la energía, es bastante difícil ver un ataque al 100% de Fibonacci, es decir, tengo que mover el gráfico a esta zona de aquí, en torno a los casi 21 euros por acción, descontando dividendo. Es bastante más probable que viendo la zona donde ha rebotado el precio, que es en torno a los 20 euros, antiguo gap de escape, gap bajista por culpa de aquellos problemillas que tuvieron con las eléctricas con el gobierno, bueno, pues es bastante más probable ir a visitar el 61 o el 50% del Fibonacci, es decir, los 17,6 euros actuales ahora mismo y los 16,50 euros, que ir a atacar los 21, desde mi punto de vista. Luego hará lo que le dé la gana. ¿Por qué? Bueno, porque teníamos ya divergencias bajistas en estos dos puntos de aquí, pero es que además en el siguiente máximo, donde se ha quedado plano, bueno, pues si os fijáis, las divergencias siguen activadas. Este máximo es más pequeño que el anterior, aunque el precio se ha quedado plano, en torno a la resistencia de los 20 euros con 20, más o menos. Así que por ahora es bastante más probable una caída que una subida hasta los 21 euros. Yo tendría cuidado. Y bueno, pues si se produce una caída repentina y te coge fuera, aunque tengas pérdidas, bueno, cualquier entrada en torno a los, vamos a poner por debajo de los 16 euros en Endesa, si tienes la suficiente paciencia, ya que has estado 3 años, de mantenerte un añito más, es bastante probable que la próxima salgas con beneficios, bastante probable. Pero te lo voy a decir una vez más, tiene que ser compras muy sutiles a precios muy característicos, y estamos hablando de precios por debajo de 6,50 euros, lo más cercano a los soportes, que Endesa es muy famosa por sobrepasar los soportes de Fibonacci, ¿vale? Como te fijas, este que se iba aquí al 61.8 se pasa de frenada, este que se iba al 50 se pasa de frenada y se pasa al 38.2, o sea que se va pasando todos los soportes, casi nunca se queda por encima. Así que si decides una entrada a 16.57, ponla por un poquito por debajo, por ejemplo 16.50. Si decides una entrada en 15.55, ponla un poquito por debajo, ponla en 15.50, 15.45, una cosa así, y no te vas a arrepentir. Pero eso sí, tienes que esperar. Y el problema de esperar ahora en el 2023 es que no sabemos lo que va a pasar en el 2024, y todo apunta a una recesión fuerte para mediados finales de 2024. Acordaos lo que os decía el otro día. Subida de tipos de interés, la bolsa en principio baja, luego sube y se dispara, llega a unos máximos donde el tipo de interés alcanza un 5 y pico por ciento, sobre todo el Euribor, cuando alcance el Euribor el 5%, en ese punto es cuando hemos reventado la economía, bajan los tipos de interés porque la economía nos la hemos cargado, y es cuando todas las bolsas caen con muchísima fuerza. Y eso es un escenario que ya ha pasado 3 veces en los últimos 20 años y que ahora mismo estamos en la situación de volver a pasar. Sería la cuarta. Es bastante probable que suceda en el 2024. Con lo cual, todo lo que estamos hablando ahora de entrar a Endesa en 16.50, en 15.50, bueno, pues a lo mejor antes de un año podríamos verla bastante más barata. Pero eso hay que tener muchísimo cuidado dónde elegimos las entradas y en qué empresa, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Endesa es una empresa altamente endeudada y con crecimiento de deuda de forma exponencial. Y con los tipos de interés que estamos teniendo ahora, es una auténtica locura entrar en Endesa, ¿vale? Así que tened mucho cuidado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, suscribiros, activar la campanita, dar un like, y si queréis, os podéis hacer miembros del canal, como os he explicado al principio del vídeo. Pasad buena tarde, un saludo a todos